Muy bien, amados hermanos, el Señor, por una sugerencia de Carlos, me animó a compartir con ustedes una palabra que yo la he titulado esta noche, Evangelizando nuestra sociedad y nuestro mundo en el poder del Espíritu Santo. Estamos viviendo un tiempo que yo describo como apocalíptico. De esto no tengo ninguna duda. Por eso todo lo que conocemos sobre evangelización, estrategia, metodología, no va a funcionar en el día que nos toca vivir. Yo muy brevemente voy a pasar con mucha rapidez, pero para poder hablar de evangelizar el mundo actual en el poder del Espíritu, tengo de algún modo que describir el mundo actual y las características de la sociedad que nos toca vivir. El Señor Jesús, refiriéndose a los últimos días, dijo que serían iguales a los días de Noé y a los días de Lot, que es lo mismo que decir a los días de Sodoma. Y yo me hice la pregunta, ¿cómo eran los días de Noé y los días de Sodoma? De Noé dice la Escritura, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios del corazón de ellos eran de continuo y solamente al mal. Y de los días de Sodoma dice, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimento y de gozar la comodidad de la vida, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Y de la maldad de Sodoma sabemos que también la Escritura dice que los pensamientos de ellos eran también igual a los días de Noé, dirigidos de continuamente al mal, y es conocida como aquella cultura donde la sodomía, la homosexualidad, era la que regía la conducta de las personas, de tal manera que quedó registrada para toda la historia el nombre de sodomía para la práctica homosexual, y también sabemos lo que piensa Dios sobre esta situación, no lo que pensamos nosotros, porque Dios borró del mapa a Sodoma todavía hoy. Tuve el privilegio, porque tengo una discípula que vive en Nazaret, de visitarla, y estuve en el lugar donde no se sabe bien, pero estuve en el Mar Muerto, y es realmente un lugar que parece haber recibido una explosión nuclear arriba, porque ha quedado totalmente seco, destruido, quemado, como la Biblia nos narra. Así que en su sermón profético Jesús añadió, comían, vendían, se casaban, se daban en casamiento. Está describiendo Jesús de nuestros días que viviremos en una sociedad hedonista. ¿Qué quiere decir esto? Que solo piensa en el placer como la única razón de vivir y lo busca desesperadamente en las prácticas sexuales prohibidas por Dios, en las adicciones, en las grandes comilonas, en los viajes, en el consumismo, en el disfrute de todo aquello que el mundo puede ofrecer para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo occidental, que es en el cual nosotros vivimos, y comprende Europa, América del Norte, Australia, podemos decir Sudáfrica, Nueva Zelanda y América Latina, todo aquello que fue colonizado por Europa o donde hubo inmigraciones de europeos, que tenía o había nacido o se había formado por la conjunción de la filosofía greco-romana y de la tradición judeo-cristiana, nuestro mundo occidental, nuestros países, y creo que Chile hoy más que nunca, apostataron de su raíz cristiana y abandonaron la tradición judeo-cristiana, la ética de los 10 mandamientos. El mundo occidental, incluyo mi nación y la vuestra, le ha dado la espalda a Dios
y ya no respeta la ley moral establecida por Dios que está contenida en los 10 mandamientos. Esto es muy importante que lo entendamos, porque es lo que está conformando la realidad humana, la cultura, el modo de actuar, la ética de los seres humanos que son nuestros contemporáneos y que no conocen a Cristo. En el siglo XIX, el filósofo alemán Nietzsche escribió varios libros y terminó uno de ellos diciendo: Dios ha muerto. Él no quería decir que Dios había dejado de existir. Lo que Nietzsche estaba augurando es lo que hoy pasa en el mundo. Lo que él dijo es que Dios había muerto para la cultura del mundo occidental. Pero agregó con mucha sabiduría: muerto Dios, han caído los valores que en él se sustentaban. La ética de los 10 mandamientos, el amor, la misericordia, la solidaridad, y ahora queda solo la voluntad de poder, el reino del más fuerte, que cumplirá su deseo a costa de la injusticia y del sometimiento de los más débiles. Y tuvimos un personaje, porque Nietzsche agregó que el próximo siglo, él estaba en el siglo XIX, hablaba del XX, iba a ser un siglo de gran derramamiento de sangre por esto mismo. Y ese que tenía voluntad de poder para imponerle a los demás no fue el único, pero Adolfo Hitler se pareció mucho, y hoy Putin no lo sé, a este personaje que auguraba Nietzsche, el hombre fuerte, el hombre que no tiene misericordia, que no tiene códigos morales, que no tiene límite ninguno y que no da cuenta a Dios. La pérdida de los valores cristianos en nuestro mundo ha causado graves consecuencias en el orden individual. Eso explica todas las desviaciones sexuales, explica las adicciones. Esto en el plano personal, los problemas psicológicos que enfrenta la humanidad contemporánea, pero también ha producido la crisis de la familia tradicional. Por la ruptura matrimonial, los divorcios, las uniones homosexuales, la promoción de la homosexualidad masculina y femenina y otras prácticas prohibidas por Dios, que ha provocado la pérdida de la identidad sexual, el surgimiento del feminismo radical. Yo voy rápido, podría pararme en cada una de estas cosas, pero yo les animo a estudiarlo, porque este es el mundo al que tenemos que evangelizar, y aunque yo emplee un poco de tiempo no me importa, porque quiero animarles a que se den cuenta dónde estamos viviendo, porque no vamos a poder evangelizar el hombre contemporáneo si no sabe, al decir el hombre digo la mujer, no vamos a poder cumplir nuestro rol si no sabemos qué es lo que está pasando, porque sin visión no hay obra. La visión correcta es la que nos moviliza a la acción y nos permite descubrir aquellos recursos que Dios nos da para cumplir nuestra misión en el mundo de hoy. Bueno, este es el punto culminante de la rebelión contra Dios. No voy yo a emplear más tiempo, pero a esto que ocurre en el plano ético, moral, que ocasiona también los problemas de la injusticia social, de la corrupción en todos los niveles, porque es el tiempo donde los hombres llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces hoy está todo corrompido, todo se cae a pedazos y esto está produciendo también un gran sufrimiento. Pero tenemos que sumar a esta realidad todo el cumplimiento de las señales de los tiempos que habían sido profetizadas. Cuando ustedes leen el sermón profético de Jesús en Mateo 24, parece el diario de hoy, de esta mañana, digo más, parece el Mercurio de mañana. O la tercera, ¿no? La tercera está por acá. Bueno, ¿por qué? Porque tiene una actualidad tremenda. ¿Y qué dijo Jesús de nuestros días?
Se levantará gente contra gente, nación contra nación. Guerra, rumores de guerra, pestilencias, terremotos, carestías. Y díganme si en pocas palabras no está describiendo el mundo en que vivimos. La pandemia. De nuestras comunidades, a causa de la pandemia, del 2020 hasta aquí, murieron 10 pastores. No sabemos cuántos hermanos fallecieron. No hemos hecho la estadística, pero son muchos. La entidad que nuclea la mayoría de las denominaciones evangélicas en Argentina, se llama ASIERA, calcula que murieron 450 pastores. No podemos ignorar esta realidad. El duelo, el llanto, el vacío, el dolor de la pérdida es de una dimensión inconmensurable. El vacío que algunos de estos pastores, porque nos vienen interrogantes. ¿Por qué murió tal hermano? ¿Por qué Dios permitió que pasara? Y un montón de interrogantes. Un momento a mí me hizo acordar la época del SIDA, que tú mencionaste, Carlos. La muerte nos respira en la nuca. La muerte pasa al lado nuestro y a veces se lleva a algún ser querido. Esta es una realidad. Dios quiera que tener misericordia y que esto termine, pero yo tengo muchas dudas. Hoy será el coronavirus, mañana será otra cosa, pero me parece que se está cumpliendo que íbamos a vivir en un mundo de pestes y que vamos a tener que aprender a convivir con esto, y eso implica que vamos a tener, que no es mi tema esta noche, que buscar todos los recursos, los medios de gracia que Dios nos ha provisto para que podamos resistir los tiempos de prueba, de adversidad, de tribulación y aún de persecución. Porque, como les dije, la pérdida de valores morales se está conformando para mí el aparato político, económico, social que dará lugar al anticristo y las leyes que van a regir cuando ya estas leyes ya están siendo puestas en marcha, ¿no es cierto? Podemos hablar del aborto, la eutanasia, la ideología de género, las uniones homosexuales, mal llamadas matrimonio porque no lo son. La palabra matrimonio viene de matriz y un homosexual masculino no tiene matriz. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, llegará el día en que no podremos decir lo que yo estoy diciendo ahora sin que nos lleven presos. Por eso es necesario conocer esta realidad, saber qué recursos nos ha dado Dios. Miren, cuando comenzó en Argentina lo que se llamó el movimiento carismático, en los años 70, hace más de 50 años ya, el Señor nos reveló evangelizar cuerpo a cuerpo, ganar uno a uno. Así que predicamos a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Y en aquella época la gente era pecadora, eso sí, debía recibir la salvación, debía arrepentirse de sus pecados, pero eran personas, por lo general, que tenían conciencia moral. Podían distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Y cuando infringían la ética de los 10 mandamientos, lo hacían de noche, en la oscuridad, en las tinieblas, porque sabían que estaban haciendo algo malo. Tenían proyecto de familia. Por eso muchos tenían familias constituidas, quizás con problemas, sí, de relación, lo que ustedes quieran, pero había un padre, había una madre que podían criar a los hijos. Al tener un proyecto de familia, tenían cultura del trabajo. Porque si yo no tengo familia, muchas veces decía, si yo fuera un monje, no necesito tener casa. Puedo dormir en la iglesia o en cualquier lado porque no necesito más que comer. Porque ni ropa tendría, ¿no? Tendría algún hábito ahí, una sandalia y algún abrigo, un poncho y ya está listo, no necesito más nada. Pero aquel que tiene familia tiene un proyecto de vida y al tener proyecto de vida
tiene por fuerza cultura del trabajo para poder llevar adelante su proyecto de vida. Hoy saldremos a la calle y nos encontraremos personas sin conciencia moral, sin familia constituida. En eso de familia, sin familia constituida, nos vamos a encontrar con homosexuales, con travestis, con transgénero, con gente operada, castrado, hombres castrados, mujeres que le han, de alguna manera, no sé cómo se hace, le han fabricado una especie de pene, toda una cosa de la cual no teníamos idea. Ahora esa gente va a venir, necesita a Cristo o no. Dios les sigue amando a pesar de lo que han hecho y creo que todavía quiere salvarlos. Pero ¿cómo los recibiremos? Una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Entiendo que Dios nos va a revelar cómo tenemos que actuar y cómo abordar esta gente. Y creo, solo lo menciono, que Jesús es nuestro modelo, como en todo. Y la Biblia dice de él que comía con publicanos y pecadores. ¿No te lo imaginas eso? Y los religiosos se ponían, censuraban a Jesús y murmuraban de él, este come con publicanos y pecadores. El publicano era un ladrón, un corrupto, un traidor a la patria, porque recaudaban impuestos para el Imperio Romano, para el César, y se quedaban con la mordida. Y oprimían al pueblo. Y después, ¿qué hace uno con el dinero si no tiene códigos morales? ¿Qué hace? Come, bebe y fornica. Así que Jesús estaba con esta gente de algún modo. Yo no me lo imagino cómo. Cómo estaba y comía con ellos y no participaba en sus cosas, y a tal modo que ellos le siguieron. Entró en la casa de Zaqueo, el publicano, y se invitó solo con Zaqueo. Zaqueo, bajate de sicómoro, que tengo que morar en tu casa. Y los religiosos se le pararon los birretes que tenían ahí, porque no podían entender. Quiero decir, no es fácil abordar a personas sumergidas en pecados tan extremos. Y yo ayudo, no soy, pero voy mucho a una unidad carcelaria y realmente es espeluznante escuchar confesiones. Yo a veces tengo ganas de huir porque no había escuchado jamás. Yo nací, me crié en la iglesia, iba a la iglesia en el vientre de mi madre y a veces me sorprendo de la magnitud de la decadencia y de la bajeza del pecado en que yo también podría caer. No soy mejor, pero digo, qué tremendo nivel de pecado de estos días que nos tocan vivir. Entonces uno se pregunta, ¿cómo vamos a evangelizar esta cultura? Y claro, cuando yo pensaba, meditaba en esto, y realmente tuve que hacer la intrusión de la realidad para que entiendan por qué voy a decir lo que digo ahora. Porque yo no creo que con estrategias humanas, con metodología que podamos inventar, ni recurrir a experiencias pasadas, podamos evangelizar este contexto al que hay que añadir la guerra, que si no es la tercera guerra mundial, andamos cerca. La emigración nunca dada en la historia humana de millones de personas de un continente a otro. A mí me llamó la atención en Rancagua ver en una avenida, en el boulevard, no sé cómo le llaman ustedes, que en el centro, había un espacio grande para el caminar, lleno de carpas armadas por venezolanos, y vi carritos de bebé. Ahora imagínense, cuando empiece el invierno, esta gente es una fotografía del drama. Yo lo he visto en Europa, millones de personas de África del Norte, de Nigeria, del Congo, de Angola, de Centro África,
de Afganistán, de Irak, todos de Siria, disparando, porque en Siria hubo una guerra parecida a la de Ucrania. Y a esta gente también hay que evangelizarla. Y ahora mis amigos en Italia están en Ucrania, algunos, y otros con Remar, que es una institución de España que trabaja con mendigos, con drogadictos y que ha hecho una obra extraordinaria. Están llevando con buses refugiados ucranianos, tardan 11 días en el bus para llegar desde Ucrania a Milano y después hay que buscar alojamiento, hay que procurar por la sanidad, hay que alimentar y calculan que más de 6 millones de ucranianos, yo creo que son más, y aumenta día tras día, dejaron Ucrania, se internaron en Europa a través de Polonia y de Rumania. Y esto es un drama de una magnitud que no conocemos. Y también a ellos hay que evangelizar. Y no va a ser solo que nos aparecemos con una Biblia, un acordeón, tocamos la trompeta. No, vamos a tener que ir con un sándwich. Vamos a tener que ir con ropa. Y no vamos a poder dejarlos en la calle. No sé qué haremos. No sé qué haremos, pero cuando yo pienso en esta realidad, digo, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder tener fruto en un ambiente como el que he descrito y que me he quedado corto en todos los planos? Y mi respuesta es, solo lo podremos hacer evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús nos da la gran comisión al final de Mateo, Él comienza diciendo, cuando nos envía a ser discípulos a todas las naciones, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si nosotros no empezamos por ahí, creemos que hacer discípulos es una cosa de metodología, salimos, nos paramos en la calle, le predicamos a la gente y la gente se convierte. En parte es verdad, pero si este poder de Cristo no dinamiza, no unge nuestra predicación, no podremos tener el fruto espiritual que Dios requiere de nuestras vidas. Por eso, en Lucas, que está más claro, en los 3 sinópticos que está la gran comisión. Con otras palabras, este mandato de Cristo de predicar el arrepentimiento, hacer discípulos en todas las naciones, pero en Lucas, después que, en el Evangelio, después que Dios le da, o Cristo, el mandamiento de hacer discípulos, les hace una advertencia. No se muevan de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de Dios. Y yo creo que en la misma conversación, aunque el párrafo no está en Lucas, sino en Hechos 1:8, pero yo creo que fue la misma ocasión, quizás a alguno de los dos se le preguntó, ¿y cómo va a ser esto? Y la respuesta de Jesús fue, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta, ¿dónde? Lo último de la tierra es Argentina y Chile, porque después se termina el continente, ¿o no? Bueno, en la Antártida habrá algún militar ahí y algún científico, pero quiero decir, el Señor está diciendo, si dice hasta lo último de la tierra, que la obra deberá hacerse en el poder del Espíritu hasta que Cristo venga. Porque llenar toda la tierra y alcanzarla nos está llevando todo este tiempo hasta ahora, porque hay mucha gente todavía a quien no se le ha anunciado el Evangelio. Entonces, yo creo que no podemos pensar en evangelizar si nosotros no somos revestidos del poder de lo alto. Y cuando uno mira, yo no voy a usar el tiempo, le animo a leer el libro de Hechos, que no es el libro de los Hechos de los Apóstoles,
es el libro de los hechos del Espíritu Santo, usando a los apóstoles y a los que se iban convirtiendo, y está lleno de milagros. Y todos los avivamientos, como en Samaria, comenzaron con una manifestación del Espíritu, y por mano de los apóstoles eran hechas señales y prodigios y milagros, de modo que el autor de Hebreos nos dice que Dios dio testimonio de la palabra de nuestros ancestros espirituales con señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy rápidamente, yo estoy abriendo mi corazón, no es una predicación, así que me siento en libertad. Yo voy a mencionar con ustedes por qué creo que sin el poder del Espíritu nosotros no tendremos fruto para el Señor. En primer lugar, porque yo describí una situación donde hay una abundancia del pecado. Días iguales a los de Noé y a los de Sodoma, como dije. Y no es tu palabra, no son nuestros argumentos aquellos que van a convencer a los hombres y mujeres de esta cultura de pecado. No es con nosotros podemos ser convencidos, podemos manipular emocionalmente a las personas, pero no podemos convertir a nadie con argumentos humanos. Entonces ahí hay una razón extraordinaria por la cual necesitamos el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Y esto lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Así que es el Espíritu Santo el que, convenciendo de pecado, crea convicción de pecado en los seres humanos y esto conducirá al arrepentimiento. La conversión no es un fenómeno psicológico que se logra con técnicas de convencimiento, sino un hecho espiritual nacido de un profundo quebrantamiento del yo pecador ante Dios. Y esto solo lo puede llevar adelante el Espíritu Santo, obrando a través nuestro y apoyando nuestra predicación y haciendo señales para demostrar que no son palabras humanas, sino que es Dios que habla a través de nuestra boca. Sin la acción del Espíritu no hay convicción de pecado, y sin convicción de pecado no hay posibilidad alguna de arrepentimiento, y sin arrepentimiento, a mi humilde entender, lo dejo para que ustedes lo juzguen, no hay salvación. Porque hoy hay mucho, escuché un mensaje en Roma en una convención una vez, de un pastor del Gane, no importa el nombre porque no me interesa a mí explicarle de ese modo, pero el título del mensaje era aberrante. Gracia sin arrepentimiento. Gracia como un permiso para pecar, no para romper con el pecado. Y permítanme decir, seré muy tonto, seré antiguo, no lo sé, pero para mí eso es una verdadera aberración. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y el Espíritu Santo obra mediante lo que Juan Wesley, el fundador del metodismo, que es quien de alguna manera descubre el bautismo en el Espíritu Santo y es el padre de todos los pentecostales, lo sepan o no. Aquellos que son descendientes de Juan Wesley. La iglesia metodista hoy no saben mucho sobre el Espíritu Santo, pero lo que Wesley sembró ha fructificado en todo el mundo porque Dios le levantó en aquella ocasión. Y él habla de la gracia preveniente. Él está queriendo decir que el Espíritu Santo obra en la persona
aún antes que ellas tuvieran conciencia de Dios y antes que tú o yo le vayamos a predicar, porque quien más los ama es Dios. Y eso significa que el Espíritu ya está obrando e interviene en las circunstancias de las personas y los trata y los disciplina, ablanda los corazones para que cuando tú llegues con la semilla de la palabra, la tierra esté abonada y lista para recibir el mensaje. Ahora, si esto es así, nosotros, porque yo me olvidé de decir que en ese contexto escatológico, Jesús nos dijo, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo habitado. Eso es lo que dice en verdad, no lo que leemos, pero dice los originales. Para testimonio, en nuestra versión dice a todas las naciones, pero en realidad el original dice a todas las etnias, a todas las razas. Y eso es muy importante, porque hoy ustedes tienen aquí haitiano, peruano, boliviano, no sé, y con cada uno de estos incluso pueblos originarios distintos quizás. Aymará, quechua, no lo sé, no sé, araucano, puede ser araucano, mapuche. Pues yo voy a reclamar tierra acá porque tengo 9% de sangre mapuche. Me hice el análisis genético y me apareció eso. Por casualidad, me lo hicieron en Inglaterra y me apareció. Mire qué privilegio me enseñar, ¿eh? Porque para mí es bueno. Soy 90% italiano, pero tener un 9% de esta tierra donde vivimos es un orgullo para mí. Dios nos ama a todos. No hay color de piel, no hay cultura, no hay intelectualidad que le importe y que haga que Él tenga acepción de persona. Entonces esto es muy importante que lo entendamos para acompañar la obra del Espíritu, denunciando el pecado y llamando al arrepentimiento, porque de este modo el Espíritu potenciará nuestra predicación y esta predicación, el anuncio, creará convicción de pecado en aquellos que reciben nuestra palabra. Por eso Jesús lo dice en Lucas 24, 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. ¿Qué tenemos que predicar? El arrepentimiento, yo lo diría a mi modo, para el perdón de los pecados como la acción humana en el proceso de salvación. Todo lo demás lo hace Dios, pero Dios no se arrepiente por ti. Es una decisión de cada uno decidir obedecer a Dios o no hacerlo. Otra acción del Espíritu Santo es que Él unge la proclama del Evangelio. En la carta a los Corintios, Pablo dice que al anunciar el Evangelio no lo hizo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Y en Romanos capítulo 15 relata lo que Cristo hizo por medio de Él, con la palabra y con las obras. Y agrega, en potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. La eficacia de la evangelización, como ya dije, no depende de estrategias o métodos de sabiduría humana, sino en que esté inspirada por el Espíritu Santo. El Señor potencia la proclama con su poder. Y cuando es el Espíritu hoy, a esta altura de mi vida, sé que más importante que el contenido es quién habla. Cuando hablamos los hombres, nada sucede, pero un saludo de Dios
que Dios le diga a alguien, hijo mío o hija mía, hay allí un ariete de poder que entra en el alma, en el espíritu de esa persona y Dios se manifiesta. Por eso el apóstol Pablo, consciente que no es con sus palabras que iba a dar fruto para el Señor, nos exhorta y pide por él mismo a interceder en oración por la proclama del Evangelio. En Efesios capítulo 6 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y a los colosenses les dice, perseveren en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ahora yo cuando leí esto pensaba, un hombre con la revelación de Pablo, porque no entenderíamos el Evangelio si no leyéramos o no tuviéramos las cartas de Pablo. Y él necesitaba que Dios le dé palabra. Sí. Porque cuando estemos delante de una persona que no conocemos su historia, no conocemos su situación, no sabemos lo que necesita oír, yo necesito que Dios me dé la palabra justa. Porque no vamos a enseñar doctrina ahí. No se refiere a la palabra escrita, sino a esa palabra de Dios que va a derribar toda oposición al Evangelio y va a permitir que esa persona reciba con fe lo que oye y naciendo la fe en su corazón seguirá y podrá llevar adelante los pasos de salvación que continúan. Miren, yo lo aprendí esto en el servicio al Señor. Cuando el Señor me llamó a misionar en Europa, hice todo lo que no había que hacer. Fuimos a Italia sin hablar italiano. Yo tengo doble nacionalidad, soy italiano, y me vino el llamado de ir a la tierra de mis ancestros y anunciar el Evangelio. Pero era pura emoción, puro sentimentalismo. Así que armamos en un parque comunal una tiendita chiquita, le colgamos una lamparita, vinieron los carabineros italianos y hicieron sacar la lamparita porque estaba prohibido, no es como en Argentina que uno puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar y nadie se preocupa ni lo penaliza. Y era un fracaso tremendo, tremendo. Evangelizar o intentar hacerlo una nación cuyo idioma no se conoce es una de las cosas más ridículas y yo lo hice. Con un traductor, bueno, habíamos invertido tiempo, dinero, un fracaso. Y yo me quebranté. Primero me preocupaba, como tengo acá escrito, soy muy organizado, así que yo me preocupaba del contenido y ahí estaba con mi bosquejo, sabiendo que tenía menos tiempo porque la traducción lleva el doble, ¿no es cierto? Para hablar media hora hay que hablar 15 minutos nada más. Así que yo peleaba con mi bosquejo, poniendo mi fe en aquello que iba a decir. Ese era el fracaso. Así que un día me quebranté, en clamor, abrazar. Ayúdanos. Ten piedad de estos fracasados que somos. Y bueno, estábamos en el parque, nadie venía, así que decimos, bueno, vamos a poner ¿cómo se llama eso? Los parlantes para afuera. Así por lo menos la gente que camina por el parque escucha y por ahí pescamos alguna trucha. O los departamentos, porque no son parques muy grandes, había muchos apartamentos que la gente escucha y ahí nos hicimos así. Y yo estaba ya predicando con el traductor.
Y de pronto el Espíritu me habla. Me dice, deja tu mensaje. Habla de Mahoma, pero no lo denigre. Bueno, ¿vieron cómo es esto los dones? La palabra de ciencia. Yo ya estaba reprendiendo al diablo y estaba diciéndole al Señor, son fracciones de segundo, es difícil de explicar. Y seguía hablando, teniendo 3 pensamientos, no 2, y diciéndole al Señor, pero yo vine a predicar a Cristo, ¿qué tengo que hablar de Mahoma? Pero fue tan fuerte que gracias al Señor obedecí. No me acuerdo cómo hice, pero literal no me acuerdo, pero hablé de los fundadores de religión, de Lao Tse, de Confucio, de Buda, de Manes el Persa. Bueno, me estoy olvidando algunos ya. Y llegué a Mahoma, no recuerdo lo que dije, seguramente no lo denigré. Finalmente a Cristo. Y en aquel momento me ardía la boca, no sé cómo explicar. Tenía fuego en mi corazón. El Señor estaba ungiendo mi proclama. En español, que no entendía a nadie, y con un traductor que sabía un poco de italiano, sé que era peor todavía. Y ahí dije la diferencia entre Cristo y Mahoma. Mahoma era un hombre, pero Cristo es Dios hecho hombre y en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Saben lo que pasó? Era el mes de junio, hacía un calor, así que habíamos abierto y yo veía todo el parque, 8 pakistaníes, musulmanes, vestidos con sus vestiduras tradicionales, venían atraídos, fascinados, hipnotizados por la proclama hecha en español de un inútil, que por ser inútil Dios había ungido su boca. El Señor lo merece, no yo. Bueno, 6 se quedaron afuera, 2 entraron. Yo nunca había visto ni volví a ver el poder de la proclama ungida del Evangelio. Porque esos 2 musulmanes aquel día se convirtieron. Se fueron de allí con una Biblia, solo le arrancaron la tapa para que sus compatriotas no se dieran cuenta de lo que había ocurrido, y aprendí que lo que no es posible para nosotros es posible para Dios. Y yo he descrito una situación dantesca, una situación tremenda de oposición, de hostilidad al Evangelio con persecución. Pero si el Señor unge tu boca, no hay barrera, no hay oposición y no hay diablo ni demonio que pueda interferir la proclama del Evangelio. Bueno, el Espíritu Santo, avanzó, unge con poder. Después de Pentecostés, el Espíritu testificó, como dije, y avaló la predicación del Evangelio con señales y milagros. Y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros, y esos milagros a la vez atraían a las personas. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, y esta es una clara referencia al poder con que seríamos revestidos los ministros, los testigos del Señor, aquellos que vayan a proclamar el Evangelio. Y esto hoy es tan necesario como fue en el nacimiento de la Iglesia, y hoy necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. ¿Qué significa para nosotros? Que es nuestro deber, nuestra obligación y nuestra, por sobre todas las cosas, necesidad, procurar los dones del Espíritu.
Yo podría detenerme aquí, pero nos quedaríamos toda la noche porque la gran pregunta es cómo buscar los dones del Espíritu. Me da tranquilidad saber que Dios va a revelarnos. No me necesitan a mí para recibir los dones del Espíritu. Y sí, procurar, la palabra procurar que emplea en Corintios el apóstol Pablo, 2 veces emplea la palabra procurar en los capítulos 12 al 14, significa buscar diligentemente, desear con anhelo, con esa necesidad que si no me lo da muero, la manifestación de los dones y los carismas del Espíritu Santo en nuestra vida. El término original es anhelar celosamente, como cuando uno se enamora, ¿no? Algo que no se puede explicar, que me lleva cautivo, anhelar con esa cautividad, recibir de Dios los dones del Espíritu Santo, e implica también renunciar a los talentos, capacidades humanas, reconocer nuestra impotencia y nuestra incapacidad. Yo lo aprendí también. Predicar el Evangelio en Europa no es fácil. Es un ambiente hostil al Evangelio. Todas las naciones. En Italia el número de evangélicos es el 0,1%. Estadísticamente no existimos. Eso les digo todo. Así que en aquellos años, predicando de esta forma que les dije, el fracaso estaba asegurado. Así que en ese quebrantamiento yo reconocí delante del Señor mi incapacidad y mi impotencia. Le dije al Señor, haz algo, manifiesta tu poder, respalda mis palabras, unge mi boca con el poder de tu Espíritu y demuestra con señales que hablo de parte tuya. Bueno, un día yo estaba predicando, me tocó a mí, no predicaba siempre el mismo, en español. Y a los 10 minutos, había unas 20 personas ese día que yo estaba predicando, el Espíritu me habla. Es una pregunta. ¿A quién le estás predicando? Yo respondo, Señor, a estas personas que están aquí. La respuesta del Señor fue la siguiente. Acá hay solo una persona que no me conoce. Es una mujer de 35 años, que tiene 2 hijos, que el marido la abandonó y que esta mañana se quiso suicidar y me invocó. Dile que le respondo por tu boca. Mamma mía, mamma mía. Porque yo quería volver a Italia. Y si la mujer no está, no vuelvo más. Bueno, es un detalle menor, pero digo, ¿cómo luchamos? No es fácil. No es fácil. Y el que dice que es fácil es porque está más cerca de Dios que yo, digamos, ¿no? Yo tengo mucha humanidad todavía, quizás. Y ahí estaba yo luchando, no me animaba a decir, tenía miedo porque imaginen si no está. ¿Cómo sigue uno? ¿De qué voy a hablar? Voy a inventar, bueno, puede ser que esté en el edificio de al lado. ¿Sí? Si está volando en un helicóptero justo por acá. Pero bueno, digo, más fracaso que el que ya tengo, no voy a tener. No fue por obediencia, sino por estar vencido. Y lo dije. Se arma un alboroto, se levanta una mujer, de 5 años más o menos, gritando, sono io, soy yo. Y era una distribución como esta, vino adelante, se arrodilló, no delante de mí, sino del Cristo que estaba presente, le entregó su vida al Señor aquel día. Él había traído un matrimonio,
evangélico que se reunía en la iglesia más grande de Milán, en aquel entonces. Hoy no es la más grande, pero en aquel entonces lo era. Sabían la historia de esta mujer, por eso la habían traído. Y estos dos hermanos, este matrimonio, estaban deslumbrados. Y me acuerdo que la esposa de la mujer, que se llama Patricia, con Z, me tocaba y me decía, ¿qué es esto? Palabra profética, don de ciencia. Tengo 14 años de convertida y nunca vi una cosa así. Y yo no tenía respuesta, imagínate. Bueno, esta mujer a la madrugada lo llama al pastor de la iglesia más grande de Milán, su pastor. Dice, hay un argentino extraño en una tienda que predica el evangelio en un parque, entre comillas, hace milagros. Miren lo que es el poder de Dios. Un desconocido. No muy útil. Esto pasó un miércoles y yo domingo próximo, con un paracaídas, caigo, lo digo simbólicamente, caigo detrás del púlpito de la iglesia más grande de Milán y comienza toda una historia que continúa hasta el día de hoy, con manifestaciones del Espíritu. Entonces, si alguno de ustedes piensa, no, y yo no sirvo para mucho, no tengo talento, no tengo oratoria, no soy simpático, no se pongan ahí lo que quieran, todos esos pensamientos negativos. ¿Y saben cuál es mi respuesta? Si eres inútil, eres la mejor persona que elegida por Dios para predicar el Evangelio. Porque si sabes que no sirve para nada, vas a reconocer que necesitas el poder de Dios. Amén. Así que, porque Dios escoge lo que no sirve, hermano. Así que yo no me la creo, ¿eh? He visto muchas cosas, pero no me creo nada. Sé que Dios escoge lo que no sirve. Y que la gloria es siempre suya. Y quizás por eso también hay que hacer la obra en el poder del Espíritu, para que ninguno de nosotros se pueda atribuir ningún orgullo por haber tenido fruto. Y yo pudiera contarles tantas cosas en este sentido. Estando en Vigo, en Galicia, ahí tenemos un hermano que enviamos de la Argentina. Él estaba relacionado con una de las iglesias más grandes, con un patriarca misionero venido de Puerto Rico, que llegó a España en la época de Franco, y donde había mucha persecución, y con gran sufrimiento predicó por las aldeas y tenía una iglesia grande. Una iglesia de 300 miembros en Vigo es algo realmente como de 6.000 o 7.000 aquí en Latinoamérica. Y bueno, como él conocía a este hermano, le habló de mí, y este hermano, este patriarca, dice, bueno, el miércoles vamos a un pueblito, no me acuerdo el nombre, que tenemos ahí un anexo pequeño, y el domingo en la iglesia de Vigo. Pero bueno, se ve que este hermano después habló con el equipo apostólico. No sé con quién habló de ahí, y nos llama por teléfono y nos dice, al pueblito, al anexo chiquito sí, pero el domingo no. Entonces, mi amigo, el hermano, dice, bueno, entonces no vamos a ningún lado, porque se ve que no nos estiman, que han decidido que no nos quieren recibir. Y yo digo, no sabemos lo que puede pasar. Vamos, porque también un lugar pequeño, donde hay 2 o 3, allí estaría Cristo. Así que vamos. Y fui. Y llegamos, había 10 personas. Estaba el patriarca y la esposa. Se ve que venía a mirar quién era este loco que había aparecido por ahí. Bueno, predicamos, el Espíritu se manifestó, algunos que empezaron, y una mujer que estaba con el brazo vendado comenzó a llorar, muy quebrantada. Entonces yo me acerqué y la toco,
pongo la mano para orar en su cabeza y ella empieza a gritar, corriente, corriente, corriente. Y yo, como estaba así, arriba estaba, el patriarca asustado también, yo pensé que tenía 220, porque miren, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a la manifestación del poder de Dios. Yo les soy sincero, yo creí que se estaba electrocutando, porque ella decía corriente, corriente. Y comienza a sacarse los vendajes. No sé, no me acuerdo cuál era el problema que tenía, y fue sanada en un instante en ese lugar. Y yo el domingo, ¿a dónde terminé? Por eso, no te preocupes. El Señor te pondrá donde Él quiere y te dará la gracia para que dé fruto a 100 por 1 para Él. Amén. Y repito, porque yo sé que ese pensamiento viene, no, conmigo no. Yo digo, contigo sí. Contigo sí. Tú eres capaz de reconocer que no hay nada que puedas hacer para llevar adelante la obra de Dios con fruto, que dependes totalmente de Él. Bueno, lo dejo ahí. Ahora, sí, el tema de los dones se mueve con fe. Fe para recibirlo y fe para llevarlo adelante, que es otro capítulo, Caminar por fe y no por vista. Pero avanzo con la obra del Espíritu. El Espíritu Santo abre puertas para la palabra. La Escritura nos narra como Pablo, que tenía el ministerio a los no judíos. Ustedes díganme cuándo termino, porque yo me puedo quedar voy a buscar la valija y me voy al aeropuerto, me puedo quedar toda la noche. Si les interesa, ¿no? O me daré cuenta que me tengo que ir cuando solo quede Carlos. Él quería ir a Asia, Bitinia, no estaba equivocado, porque Dios le había dado el ministerio a los no judíos. Y en esas localidades no había judíos, pero Dios tenía otra voluntad. Y ahí ustedes conocen el varón macedonio. Ahí comprende Pablo que Dios no lo quería en Asia en ese momento, después fue, pero que lo quería en Europa, porque Macedonia está en Grecia y pertenece a Europa. Si bien es nuestra obligación predicar en todo tiempo y lugar, es necesario hacerlo según la voluntad de Dios y discernir, conocer a quiénes, dónde y cuándo desea el Señor que prediquemos. Y para eso necesitamos la guía del Espíritu. Y Pablo, también pide que oren por él para que Dios le abra puerta. Lo leímos hace un rato, no voy a repetirlo en Colosenses. Oren para que Dios me abra puertas para la palabra. Y aquí me detengo. Yo hoy tengo muchas relaciones en Italia, predicado Torino, Milán, Florencia, Roma, Nápoles, en Benevento, en Calabria, en la Rochela Iónica mirando a Grecia, en Sicilia, he predicado en Catania, en Siracusa, en comunas alrededor del volcán Etna y he predicado en Palermo. Nunca me dieron una recomendación. Siempre yo salí sin saber a dónde iba, porque esa es la fe. Y si Dios me mandaba, tenía que abrir alguna puerta. Así que el primer viaje a Italia, yo había recibido mi pasaporte, mi nacionalidad italiana, me vino el deseo de conocer el lugar donde mi abuelo había nacido, y ahí no tenía yo todavía una visión misionera, una carga por Europa, por Italia, no la tenía, me fue naciendo en ese viaje y
Y bueno, un pastor del Consejo de Pastores de nuestra localidad se enteró y me dice, uy, cuando pases por Milán, si vas a Milán, te doy este número de teléfono, llama a esta persona. Y no me dijo ni mu de quién era, qué es lo que hacía, me dio el nombre y el teléfono. Bueno, yo me olvidé, pero gracias a Dios lo llevé el teléfono, ¿no? Lo llevé. Bueno, el día que fue para mí muy emocionante, que vi la casa donde nació mi abuelo, la comuna, todo eso, yo estaba, y a la noche cerca de Torino teníamos que regresar a Milán, donde íbamos a alquilar un hotel para dormir, así que tomamos la autopista Torino-Milano, y ahí me acordé del teléfono. Y paramos en un autogrill, que hay también estaciones de servicio y lugar para comer. En Italia se llaman así, autogrill, y ahí paramos, me acordé y fui a un teléfono público. Yo no hablaba ni jota de italiano, pero me animé a llamar. Del otro lado me atendió el pastor, se llama Salvatore. Y bueno, no sé cómo, me la arreglé para explicarle quién era, quién me había dado su teléfono, y de pronto se hace un silencio. Yo digo, cortó. Y ya estaba por colgar. Y de pronto comienza a hablar. Y no sé si ahí Dios me dio interpretación de lengua, pero yo entendí todo. Y me dijo, hice silencio porque le pregunté al Señor si lo tenía que recibir. Y Dios me dijo que sí. Así que venga, me dio los datos. Bueno, finalmente llegamos a su casa, un hombre de mucho dinero, doctor en ciencias económicas, abogado. Ahora ya no, porque ahora está dedicado 100% a la obra de Dios, pero en aquellos años un Mercedes-Benz, 0 kilómetros por año. Así que imagínense, un piojo resucitado como yo. Bueno, así que nos empezamos a entender un poco con señas y alguna palabra parecida de nuestro idioma, y él me dice, bueno, mañana tenemos reunión acá en casa y usted va a predicar. Y yo dije, ¿pero quién va a traducir? Yo, dice. Bueno, a mí me acompañaba otro matrimonio, un discípulo y su esposa, nos acompañaban en ese viaje, así que comienza la reunión, bueno, me da para predicar, yo comienzo a decir algo y él traduce. Y claro, el italiano culto, escolarizado, entiende mucho de él, como también cualquiera de habla española que conoce muy bien el idioma nuestro, puede entender las palabras de la misma raíz latina. Por ejemplo, partir, partire, andar, andare, todas cosas que son casi iguales, y uno ve que uno le pesca la raíz, entiende todo. Así que él traducía y los hermanos que entendían empezaron a decir, no es così, no es así, está traduciendo mal. Y el discípulo me dice, mira, tú predicaste una cosa, él predicó otra y el Espíritu Santo le dijo a la gente lo que la gente necesitaba explicar. Bueno, yo digo, esto es un desastre. Bueno, ahí al final se pusieron de pie e intervino Dios. Comenzaron a caerse al piso. Se cayó el pastor, se cayó la esposa del pastor, el único que estaba en pie era mi esposa, yo y el matrimonio que me acompañaba, los demás estaban todos en el piso y Dios comenzó a hacer una obra que dura hasta hoy, una amistad que continúa porque Dios abre puertas para la palabra. Entonces, es en esta dependencia del Espíritu donde estas cosas ocurren. La primera vez que llegamos a España, dijimos lo mismo. Dios tiene que... Así que no teníamos plata, era solo para el viaje. Llegamos a Baraja, al aeropuerto, con otro pastor también. Él es italiano, aunque vive en la Argentina, pero nació cuando emigraron sus padres. Él vino a la Argentina, tenía 5 años, pero él es italiano, yo soy un italiano falso, digo. Y vamos los dos con esta carga.
Así que llegamos a Baraja y dijimos, bueno, ahora ya llegamos al aeropuerto, Dios nos tiene que abrir una puerta. Y teníamos una opción. Ahí conocíamos un misionero argentino que estaba en Galicia y dijimos, bueno, si Dios no nos abre una puerta, ya que estamos acá, nos vamos a Vigo y tenemos comunión con este misionero, lo animamos, oramos por él y nos volvemos a casa. Bueno, y esperando, y la puerta no se abría. Entonces, yo digo, bueno, acá no sé qué vamos a hacer, pero... Y ahí tomamos la decisión. Como no pasaba nada, vamos a Vigo. Ahora, el asunto, ¿cómo va? Y había 3 opciones: avión, tren o bus. El avión valía fortuna. El tren también, y las monedas que teníamos solo eran para el bus. Y cuando estábamos planeando eso, escuchamos por los parlantes: es el aniversario de Santiago de Compostela, los peregrinos, porque ahí es la basílica construida en el año 1000 y está lo que se llama el Camino de Santiago, y ahí vienen de toda Europa, peregrina la gente, hay postas, y era justo el momento en que llegaban los peregrinos y las 2 compañías aéreas ofrecían pasaje para los peregrinos que no podían. Oh, bueno, fuimos, ¿qué vamos a pensarlo 2 veces? Fuimos a sacar el boleto y todo bien, pero dice, lo parten mañana. No. Teníamos que dormir en Madrid y no teníamos plata para hotel. Entonces yo, que soy menos espiritual que este hermano, perdí ya que Dios tiene que abrir puertas. Entonces le dije al hermano, mira, dejemos la valija en el depósito y como el metro, el subterráneo, ¿cómo le llaman ustedes? Termina en el aeropuerto, uno puede tomar el metro y llegar al centro de Madrid. Entonces yo le digo, mira, vamos, recorremos Madrid, vemos los lugares, qué sé yo, turísticos, y después nos venimos acá a dormir en el aeropuerto, porque yo en estaciones de ferrocarril no duermo, después de lo que he visto, en Nápoles, en Roma, Termini, en Roma Tiburtina, no duermo en una estación de ferrocarril ni borracho, digo, si he tomado mucho vino no me quedaría dormido ahí. Y este hermano me dice, no, a mí no me interesa, más espiritual que yo, no me interesa conocer. No vinimos a hacer turismo acá. Y ahí yo entro en razón. ¿Qué me dice? Otra vez con un teléfono. Veo un teléfono. Y ahí, como ya me había pasado lo de Italia, está la puerta. Y nos fuimos a un teléfono público. Llamamos, ahora sí el idioma no era barrera, y nos atiende un hermano que se llama Andrés Jiménez. Y vive en Toledo. Toledo está a unos kilómetros de Madrid. Bueno, le dijimos quién nos había dado su teléfono, otra vez toda la historia esa. Y nos pregunta, ¿dónde están? Estamos en el aeropuerto. ¿Tienen dónde ir? No. ¿Quieren venir a mi casa? ¡Sí! Así que tuvimos que esperarlo porque él debía, son como, no me acuerdo cuántos kilómetros son, pero tardó más de media hora, así que nos hicimos un cartelito con los apellidos, porque no sabíamos quién era. Bueno, él aparece, lo saludamos, vamos a su auto y cuando ya estábamos en marcha nos dice, ¿saben por qué los vine a buscar? No. Ahí nos cuenta. Él era nieto de su abuela, se había convertido con marineros ingleses en la época de Franco, sufrió una gran persecución toda su familia por haber aceptado a Cristo, a tal punto que el cura, cuando falleció la abuela de este hermano, la hizo enterrar en la puerta, porque la mayoría de los cementerios que están en las iglesias, hizo enterrar a la abuela de este hermano en la puerta, pero del lado de afuera, para que los que entraban al cementerio hollaran su cuerpo sepultada de esta hereje. Con eso ustedes, este hermano no pudo escolarizarse porque no lo dejaban ir a la escuela por su religión, y era un grupo no pentecostal,
Eso no quiere decir que no eran cristianos, porque había que tener mucho coraje para predicar el Evangelio en un ambiente de persecución seria, porque en los comienzos del franquismo te fusilaban solo por cerrar los ojos y alguien se sintió ofendido porque lo cerraste. Así que no estoy hablando en ese sentido, pero este hermano, con el paso del tiempo, casado, con hijos grandes, quería recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Se ve que había ido a algunos lugares pentecostales y había escuchado, y él ora y le dice: Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y en estos misterios de Dios no lo bautiza, pero le habla y le dice: van a venir dos enviados por mí, le van a imponer las manos y vas a recibir el bautismo. Y ahí nosotros, por teléfono, es un milagro enorme. Hasta las 2 de la mañana, hablando en lengua, él, la esposa, los hijos. Fue una fiesta, una algarabía. Su casa ha servido hasta hace poco tiempo como lugar de tránsito para misioneros que van a África del Norte y que tienen forzosamente que pasar por España. Dios abre puertas para la palabra. Así que Él nos va a llevar a los lugares que menos pensemos, a la gente que menos nosotros elegiríamos, pero allí nos va a enviar el Señor y nos va a usar poderosamente con los dones y el poder del Espíritu Santo. Por eso yo culmino, porque ya el tiempo ha pasado, animándolos a clamar para ser revestidos del poder del Espíritu. Y la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, nos guía en este cometido. Ellos, en un contexto de amenazas, de persecución, de carencias muy similares a las nuestras, clamaron a Dios con una oración que yo considero modelo y que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 29 y 31. Y dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras que extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y miren lo que pasó. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Denuedo significa coraje, intrepidez, perseverancia para predicar el Evangelio en un contexto hostil y cuando predicar implique riesgos y peligros. Como ellos sabían de esto, y yo describía al comienzo un ambiente terrible, hostil al Evangelio que vamos a enfrentar, nosotros necesitamos recibir el coraje, la intrepidez, la perseverancia a pesar de la oposición para predicar en este contexto hostil, y Dios te dará la fuerza para hacerlo. Dios va a respaldar. Proclama con señales, prodigios y milagros. Por eso les dejo este desafío. Estás necesitado de su gracia. Si sabes que eres siervo inútil. Si sabes que el fracaso te espera si Él no interviene, yo te animo a clamar a Dios para ser revestidos del poder de Dios. Él lo hará cuando quiere, pero no tengo ninguna duda que lo hará con cada uno de nosotros, porque el que más sabe
que sin su gracia no podremos cumplir nuestra misión, es Él. Así que olvídense de estrategia. Perdónenme que me anime a decirles esto, no soy quien, o soy quien por el fracaso que tuve, por confiar en estrategias, ¿no? Así que hablo de la experiencia. No piensen en métodos, no imiten a nadie. Y que hoy no hay nadie para imitar. Porque nadie estaba preparado para esta realidad, ¿vieron? Hoy las iglesias de espectáculo están por un problema terrible. Un problema terrible. Fueron las más heridas por la pandemia. Zoom, YouTube, nos reemplazan. Si la iglesia que no tenía relaciones, no había relación entre los miembros del cuerpo de Cristo, se pulverizó. Hay mucha gente que no volverá, se conformará con YouTube. Después comerse un helado mientras mira lo que ocurre allí en la plataforma, en el cine que está viendo por YouTube. No lo digo con crítica. Creo que esto nos ha golpeado a todos y que todos nos hemos dado cuenta que no estábamos haciendo quizás lo correcto o lo que Dios quiere. Entonces, el Señor, cuando tú clames, reconociendo tu impotencia, te va a revestir del poder. Vámonos de pie un instante.